Terminó el fin de semana largo en Argentina y toca volver a los mercados, porque sí, cripto nunca descansa. Y estamos viendo desde la última caída de Bitcoin, desde $126.000 hasta prácticamente los 80.000, hay una gran fragmentación, no solamente en el debate si los ciclos de 4 años están rotos o no, sino también en quién está vendiendo. Se están preguntando eso. Las métricas on-chain nos pueden decir quiénes están comprando, quiénes están vendiendo, si estas ventas están siendo absorbidas por los nuevos compradores, ¿qué está pasando? Bueno, todos esos datos los vamos a ver en el video de hoy, que es muy completo, así que quédense porque tenemos mucho para analizar. Como siempre paso a compartir la pantalla, así analizamos. Y lo primero que vamos a ver es el precio de Bitcoin. Siempre tenemos la media de 200, algo básico, y la media de 50 en días, justamente, y vemos que desde que se produjo la pérdida de la media de 200 días, bueno, Bitcoin cayó fuertemente, ¿verdad? Vamos a analizar esto. Vemos una caída fuerte de un 26% y desde ATH la caída es mucho mayor. Esperen que no seleccionó, ahí está. Y la caída es mucho mayor, un 35%. Si nosotros vemos justamente este último ciclo, podemos también ver otras caídas. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. Vemos caídas de un 31% y acá también vemos una caída de un 33%. Así que esto no es nuevo. De hecho, también se produce ese famoso cruce de las medias móviles, que ya lo hemos analizado en otro video, en donde una vez que la media móvil de 50 días cruza hacia la baja la media móvil de 200 días, en una tendencia alcista te avisa de que el suelo está cerca. Y por el momento, si nosotros analizamos esto, vamos a ver esta línea. Fíjense que acá se produce el cruce y cuando se produce el cruce, bueno, sí, Bitcoin siguió cayendo. ¿Cuánto? Bueno, vamos a analizar eso. Desde que se produce el cruce de medias móviles en esta vela, sí, en esta vela, vemos que Bitcoin llegó a caer un 15%. Entonces, se están preguntando, ¿este es un suelo local? ¿Por qué Bitcoin rebota en los $82.000 y no rebotó en los 90.000 o en los 100.000? ¿Y hasta dónde podemos caer? Podemos caer a los $75.000. Porque si nosotros analizamos también estos puntos, esta zona, fíjense que Bitcoin podría caer un poco más también, hasta los $75.000. Y esto provocaría una caída desde ATH de un 40% y desde los puntos actuales podría caer un 15% más. Ni les digo si entramos en un mercado bajista. Pero bueno, más allá de los precios, quiero que veamos que también el interés social dentro de todo el ecosistema cripto, Bitcoin específicamente más, está en mínimos. ¿Por qué? Porque en 2020, 2021 tuvimos esa locura de corrida alcista, tanto para Bitcoin como para las altcoins. Y en 2017 fue igual, pero fíjense que 2023, 2024, 2025, Bitcoin sí subió muchísimo, de los $15.700, $16.000 hasta 126.000, pero esta línea roja que nos indica el interés total en las redes sociales del mercado está en puntos mínimos. Sí, también hay puntos en donde hizo picos, que es en donde el precio estaba cayendo, pero después corrigió el precio, también corrige la métrica, sube el precio, sube la métrica, corrige el precio, corrige la métrica y actualmente nos encontramos en puntos mínimos. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Cómo lo podemos analizar y comparar en otra métrica que sea de sentimiento de mercado en Bitcoin? Bueno, en la línea blanca tenemos al precio de Bitcoin. Fíjense que viene subiendo, que es lo que estábamos analizando en este gráfico. Bueno, ahora lo vemos en métrica on-chain, que la línea blanca es el precio de Bitcoin, acá corrige, luego hace un repunte, luego corrige, luego hace un repunte y luego corrige. Y la línea violeta es el SOPR. ¿Qué es el SOPR? Prácticamente nos indica que está. Igualmente, les aclaro, esta es una media de 14 días y nos está mostrando esta métrica cuál es el sentimiento de los inversores en Bitcoin. Fíjense que cuando el precio blanco sube, cuando la línea blanca, el precio de Bitcoin sube, la línea violeta también sube. Cuando el precio, la línea blanca, corrige, la línea violeta también corrige. Cuando el precio, la línea blanca, sube, la línea violeta, que es el SOPR, también sube. Cuando cae la línea blanca, cae la línea violeta. Cuando sube la línea blanca, sube la línea violeta. Y después vemos la última caída que estamos viviendo y la línea violeta también. Ahora fíjense que en estos últimos días, acá abajo a la derecha, en la pantalla, estamos viendo
que el SOPR estuvo subiendo. ¿Por qué? Porque el precio rebotó. ¿Y en dónde rebotó? Prácticamente en los $80.000. Y acá vemos que el nivel base es de un punto. Entonces, si el ciclo se llegase a romper y que en particular, yo les digo, yo creo en el ciclo de los 4 años y que vamos a ver una tendencia bajista, que no la descarto, pero también creo en que los ciclos como los conocíamos también se rompieron. Entonces, también no podemos descartar ese escenario porque tenemos la adopción institucional, tenemos a las empresas tesoreras que acumulan Bitcoin, tenemos a las empresas que están involucradas en cripto y tienen mucho poder dentro de las inversiones en este ecosistema. También Michael Saylor tiene una gran cantidad de Bitcoin y si a la empresa en un momento le va mal, puede afectar a Bitcoin. Tenemos un montón de aspectos que pueden generar presión de venta por un lado, pero fíjense que en una tendencia alcista del SOPR, un punto. Básicamente, cuando la línea violeta llega a estos puntos es para acumular Bitcoin. Llegan a estos puntos de uno es para acumular Bitcoin. Y actualmente estamos, si bien nos estamos recuperando, habíamos cruzado hacia la baja el puntaje uno. Entonces nos dio oportunidad de compra. Nosotros ya lo hemos analizado de que si los ciclos se rompieron de manera clásica, que también considero eso es un tema complicado, lo podemos hablar en otro video, es buen momento acumular. Bitcoin podría llegar a caer más. Sí, ¿hacia dónde? Ya lo hemos analizado también al Rolling Price, que es el precio promedio de compra de todos los inversores de Bitcoin a lo largo de la historia, y el precio podría caer por debajo de los 60.000. Ahora, ¿es seguro que en este tiempo caiga a 60.000? No. Entonces, ¿cómo podemos analizar hacia dónde puede caer el precio? ¿Quiénes se están comprando? ¿Quiénes se están vendiendo? ¿Por qué rebotó en los $80.000? Bueno, acá vemos el precio promedio de compra de los ETFs. Fíjense que también en 2024 vimos que la línea naranja, que es el precio de Bitcoin, y la línea violeta, que es el PPC, el precio promedio de compra, el Relative Price, la métrica de los ETFs, el precio y la métrica habían estado básicamente ancladas y después el precio se separó. ¿Por qué? Porque el precio subió. Entonces, cuando el precio subió, los inversores empezaron a tener ganancias. Y actualmente vemos que el precio había caído por debajo del Relative Price, entonces el precio había llegado al precio promedio de compra de los inversores de los ETFs. Dicho de otra manera, desde la caída de los $126.000 a los $80.000, el precio de Bitcoin llegó al precio promedio de compra de los inversores de los ETFs de Bitcoin en Wall Street. Entonces ahí va a haber una presión compradora y es donde se encontró justamente ese complemento entre los vendedores y los compradores hicieron rebotar el precio. ¿Esto quiere decir que tenemos que descartar una posible caída en el futuro? No, no se puede descartar. También, ¿quiere decir que tenemos que descartar una continuación del alza del precio? No, tampoco lo podemos descartar. Son escenarios que tenemos que contemplar todo el tiempo porque nosotros no manejamos el mercado y el mercado hace lo que quiere. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es analizar todo esto y encontrar buenos puntos de acumulación a largo plazo porque yo ya les dije que Bitcoin se revaloriza por la misma desvalorización del dinero fiat. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona el sistema, cómo estamos actualmente parados y hacia dónde vamos, porque estamos en un sistema de deuda en donde la deuda se tiene que refinanciar constantemente, los déficits gubernamentales también crece y la emisión de moneda también lo hace. Entonces van a haber ciertos activos financieros que a lo largo de los años, a pesar de las caídas, a pesar de la volatilidad y a pesar de que pueden haber mercados bajistas, a largo plazo suben simplemente porque los tenedores de capital lo que hacen es invertir en estos activos porque no solamente los protege contra la misma inflación y la devaluación monetaria, sino que también consiguen una revalorización de su patrimonio. Entonces nosotros podemos ver, ok, tenemos nuevos compradores y viejos vendedores. ¿Cómo es esto? Fíjense que la zona naranja son las viejas ballenas, old whales, y las nuevas ballenas, que las ballenas se las denominan entre 1.000 a 10.000 Bitcoin. Vemos que la zona azul está creciendo. Si nosotros ponemos solamente la zona azul, vamos a complementarlo acá. Si nosotros vemos la zona azul, vemos que actualmente tiene Wales, New Wales, no me va muy bien en inglés, disculpen, tenemos un poco más del 50%. Esto quiere decir que las nuevas ballenas, los nuevos compradores, además de la distribución
de las entidades y las instituciones financieras. Por ejemplo, Coinbase y otros exchanges, lo que están haciendo es, tenían una wallet, por ejemplo, con 20.000 Bitcoin, entonces lo que están haciendo es tener 20 wallets de 1.000 Bitcoin. Entonces, esta métrica de nuevas ballenas, New Whales, se me traba la palabra, perdón, las New Whales, está creciendo porque hay una distribución de billetera. Más allá de eso, claramente también hay compradores, porque si nosotros vemos las tendencias de los ETFs, también vemos que las métricas a lo largo de estos últimos 2 años estuvo subiendo y a pesar de que hay unas ventas parciales de corto plazo en esta caída de estas últimas semanas en Bitcoin, en general las tendencias fueron aumentando. Y también vimos en las métricas que los viejos OGs, los viejos inversores de Bitcoin, los que están acá hace un ciclo, hace 2 ciclos atrás, también, y también del último ciclo, están tomando ganancias y es completamente normal. Y esas ganancias se toman y como no hay tanta liquidez como en otros mercados, si nosotros comparamos la liquidez de Bitcoin, por ejemplo, con el S&P 500, claramente Bitcoin tiene una menor liquidez. Si nosotros comparamos a Bitcoin y su liquidez con el oro y su liquidez, claramente Bitcoin tiene una menor liquidez. Entonces, si hay más ventas, el precio cae más. A pesar de ello, nosotros ya vimos que en este último ciclo estuvimos teniendo 3 caídas del 30%, pero en anteriores ciclos, las caídas, inclusive en el 2021, que eso lo viví, en medio de un mercado alcista vimos una caída de Bitcoin del 50% y de las altcoins, ni les digo. Y no teníamos tanto este comportamiento, porque acá vemos esta caída de acá, no teníamos este comportamiento de nuevas ballenas comprando constantemente. Como les dije, estamos viendo una fragmentación de los viejos inversores, los que eran más anarcocapitalistas, los que eran anarquistas, los que creían en la filosofía de Bitcoin, con nuevos inversores más institucionales, más especuladores, más inversores. Y también recuerden que están las opciones, están los traders, el apalancamiento, los futuros, etcétera. Entonces, actualmente Bitcoin es tan amplio, a pesar de que es un activo pequeño comparado a otros, si bien es grande, si lo comparamos con la bolsa o con el oro, tiene un margen de crecimiento considerable. A pesar de ello, si bien es grande, sigue siendo pequeño y dentro de este sector hay una amplia gama de formas, no solamente de activos financieros, sino de manera de invertir y de ver a Bitcoin. Algunos lo ven como especulación, otros lo ven con inversores a corto plazo, otros lo ven para shortearlo por su volatilidad, también para longuearlo y apalancarse, otros lo ven como resguardo de dinero, etcétera. Entonces nosotros podemos ver que los nuevos compradores básicamente están creciendo en este año. Como les digo, son una transición, esto es una transición de los viejos inversores hacia los nuevos inversores. Y acá vemos justamente quiénes estuvieron vendiendo y en una media de los inversores de largo plazo, LTH, Long Term Holders, vemos que tenemos el cash de 90 días y el cash de 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de Bitcoin, fíjense que pasando de los $20.000 hacia los 70.000, vemos que esta ola amarilla y ola verde estuvo creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos mismos inversores de largo plazo, long term holders, los toma, si bien uno puede decir en largo plazo cuánto es 1 año, 2 años, 3 años, que sí, si bien entran de esto dentro de esta categoría, el long term holders en las métricas on-chain de Bitcoin los toma como inversores, tenedores, cortes de 6 meses en adelante, más de 6 meses. Entonces, fíjense que estos inversores que tuviesen Bitcoin al menos durante 6 meses y más, cuando el precio fue subiendo y encontró un pico, su viejo máximo, entraron ventas fuertes en beneficios. Vamos a sacar el ETH Cost Basis, que esto lo único que va a hacer es acomplejizar este análisis y lo vamos a ver en otros videos, así que quédense tranquilos. El precio de Bitcoin después estuvo corrigiendo y también lateralizando. Y fíjense que la ola amarilla y la ola verde estuvieron bajando. Pero después el precio de Bitcoin volvió a subir y llegó a donde a los 100.000. Vamos a redondearlo ahí. Y las olas verdes y amarillas volvieron a crecer. ¿Por qué? Porque estos inversores que estuviesen comprados en Bitcoin durante 6 meses y más empezaron a obtener beneficios, empezaron a vender. ¿Quién no quiere obtener ganancias? ¿Quién no quiere decir, vendo mi posición y obtengo profits? Todos quieren hacerlo. Entonces después vemos también una caída en el precio de Bitcoin y estas olas caen. Y después la línea blanca sigue subiendo, vuelve a su ATH, hace $126.000 el precio de Bitcoin
y estas olas amarillas y verdes vuelven a subir. Pero fíjense que también siguieron subiendo a pesar de la caída de Bitcoin. ¿Y por qué es esto? Porque también hay una tesis, que lo vamos a analizar en otro video, en donde Bitcoin funciona como una IPO. ¿Qué quiere decir? Que si a Bitcoin lo vemos como una empresa pública, que primero es privada y después sale a bolsa, los inversores, los Venture Capital, los Angel Investor y todos los inversores privados que entran y obtienen no solamente las acciones, sino que son inversores dentro de esta empresa, los primeros inversores, los early adopters, etcétera. Una vez que esta empresa, analogía, Bitcoin, sea la bolsa, después de un tiempo obtienen la suficiente liquidez para, cuando las acciones se revalorizan, poder obtener beneficios. Entonces, si estos OGs, que vimos una ballena que tenía 80.000 bitcoins y los fue vendiendo, puede ser un angel investors de esta compañía. Hoy en día, con un Bitcoin a 100.000, hoy en día como tal, literal no, porque está debajo de los 100.000, pero en esta comparación de Bitcoin a los 100.000, Bitcoin tiene la suficiente liquidez para que este angel investor pueda vender sus posiciones y no tumbar realmente el precio. Que sí, por el miedo también se puede vender y hay especuladores, etcétera. Este es otro tema. Pero, como les digo, vamos a analizar también esto en otro video, así que quédense tranquilos que vamos a ir viendo poco a poco, semana tras semana, entendiendo cómo funciona el mercado. Más allá de eso, fíjense que estos inversores LTHs, Long Term Holders, repito, inversores de 6 meses en adelante, estuvieron vendiendo Bitcoin y estas olas amarillas y verdes, que es el cash, que es el efectivo, estuvieron creciendo porque aprovecharon que Bitcoin llegó a un punto importante. Si el ciclo se acabó, si el ciclo clásico sigue vigente y se acabó, obtienen ganancias. Y si el ciclo sigue vigente, pero de una manera distinta, que se está rompiendo y hay una transición de los viejos inversores a los nuevos, bueno, también obtienen ganancias porque es un número considerable y quiero que veamos esto, porque sí, los inversores que estuvieron en 2025, inicio de 2025, pueden decir, che, Bitcoin, si lo analizamos en un año, year to date, ¿qué vamos a ver? Bitcoin inició, vamos a 1 de enero, acá, perfecto. Bitcoin en esta línea azul inició, fíjense, inició en los $92.000 y actualmente está en los 87.000. Entonces, el que invirtió en Bitcoin en 2025, a pesar de que en un momento estuvo ganando plata, después la está perdiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no fue un buen año para Bitcoin. De hecho, el S&P 500 lo hizo bien, el oro se quedó con todos los reflectores y fue uno de los principales ganadores de este año por el rally que se pegó. Y Bitcoin no. Entonces quiero que analicemos esto. ¿Por qué? Porque el que actualmente está en pérdidas en Bitcoin, hay una frase que dice, nadie que haya invertido en Bitcoin luego de 4 años perdió plata. ¿Y cómo lo podemos analizar? Mirando las gráficas y mirando también los datos. Y acá, para finalizar, las últimas métricas es cuando entra el Yearly Volume Weighted Cost Basis. Vamos a decir, ¿qué es este nombre? Bueno, básicamente podemos decir que es el precio promedio de compra de los inversores de Bitcoin de cada año. Podemos ver del 2015, podemos ver 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hasta hoy en día. Entonces, fíjense que esta línea que es el all-time high claramente está muy, pero muy por debajo porque sí, el que compró Bitcoin en 2014, 2013, 2015 está en ganancias. El que compró Bitcoin en 2016 hoy en día está en ganancias. El que compró Bitcoin en 2017 hoy en día está en ganancias. El que compró Bitcoin en 2018 hoy en día está en ganancias. El que compró en 2019, el que compró en 2020, el que compró en 2021, compró en 2022, compró en 2023, compró en 2024 y eso que está cerca está en ganancias. El único inversor que está en pérdidas hoy en día en precio promedio de compra es el que entró en 2025. ¿Y cómo analizamos estas métricas? Así, fíjense. El inversor de 2025, su PPC está en 103.000 y el precio de Bitcoin está en 88.000. El que invirtió en 2024, su PPC está en 83.000, relativamente cerca del precio promedio de compra también del Release Price de los ETFs. El que invirtió en 2023, su PPC está en 65.000. El que invirtió en 2022, su PPC está en 53.000.
El que invirtió en 2021, su precio de compra está en 52.000. El que invirtió en 2020 en 44.000. El que invirtió en 2019 en 39.000. El que invirtió en 2018 35.000. El que invirtió en 2017 30.000. El que invirtió en 2016 26.000. El que invirtió en 2015 24.000. Y el que invirtió más atrás de 2015 en 18.000. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los inversores, desde que inició Bitcoin, todos los inversores, salvo los inversores de 2025, están ganando plata con Bitcoin, inclusive con una caída del 33% y que haya llegado a los 80.000 y actualmente está en los 88.000. ¿Qué quiere decir? Que la historia nos dice eso. ¿Por qué? Porque el sistema monetario funciona de esta manera. Los activos crecen y se revalorizan simplemente por la depreciación de la moneda. Entonces, los que son nuevos y hayan iniciado en 2025 y hayan comprado Bitcoin, que ya vimos que están en pérdidas, históricamente todos en algún momento estuvieron en pérdidas, y si entramos en un mercado bajista y Bitcoin llegase a su rallies price, también van a haber inversores desde el 2022 hoy en día que pueden estar relativamente en pérdidas, y también ha ocurrido que los viejos inversores, los long term holders, han entrado en pérdidas. ¿Por qué? Porque si acá vemos el cost basis, que también es el PPC, esta línea, vemos que en 2022 el precio de Bitcoin bajó de los 20.000, llegó a los 16.000, 15.700. Estos inversores, a pesar de tener un PPC tan bajo, debajo de los 20.000, estuvieron en pérdidas no realizadas, y esos son los mejores momentos de compra en un mercado bajista donde nadie quiere hacerlo. Esto lo vamos a ver en otro video, pero simplemente quiero sumarles esos. Que inclusive los inversores que tenían un PPC debajo de 20.000 llegaron a estar en pérdidas, pero después el precio se revalorizó y estos inversores obtuvieron grandes ganancias. Entonces, como ya les dije, Bitcoin debajo de los 100.000 de acá a 5, 10 y 15 años sigue siendo una oferta, pero hay que holdear e invertir realmente a largo plazo, entendiendo cómo funciona Bitcoin y su escasez, y entendiendo cómo funciona el sistema financiero, y también que estamos en una dominancia de déficit fiscal y que esos déficits se pronuncian en refinanciamiento de deuda. Esa deuda es dinero y el dinero pierde valor por la pérdida del poder adquisitivo. Gracias, y en consecuencia digo gracias porque es como funciona. Dependiendo de las decisiones que nosotros tenemos, podemos revalorizar nuestro patrimonio o podemos vernos completamente afectados. No me voy a poner en crítica moral porque no es a lo que me dedico, pero les digo, si los activos están hechos para subir, ciertos activos están hechos para subir, Bitcoin es uno. A largo plazo, hay dos maneras de afrontar esto, de manera básica. Uno se enoja y dice, los estados nos empobrecen y benefician a las empresas y a los inversores, y me quedo sin hacer nada y me empobrezco. O, a pesar de que sí, le podemos hacer esa crítica moral y tenemos razón, nos sumamos a ese movimiento para no solamente no perder contra la inflación y la devaluación monetaria, inclusive en moneda dura, sino revalorizar nuestro bolsillo, revalorizar nuestro patrimonio a lo largo de los años, y poder tener una mejor vida lentamente, año tras año, mientras estudiamos todo esto y nos vemos implicados dentro del sistema. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Hoy vi que tenemos 198 suscriptores, estamos a 2 de llegar a 200. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que tienen 4 videos anteriores también para ponerse un poco al día. Hay muchísimos más, ya subimos 118 videos. Recuerden dejar like, comentar y suscribirse. Y hasta acá llega el video de hoy. Realmente no sé cuánto duró, pero espero que les haya gustado, y cualquier duda lo dejan en los comentarios, que voy a estar respondiéndoles a todos. Espero que hayan descansado el fin de semana largo y les deseo una gran semana. Chao, chao.